Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Self Care. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Daniel Uribe, especialista en psicología, y viene con un tema muy especial. Doc, muchísimas gracias por venir. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, Marisol, te quiero dar las gracias por la invitación. Y pues vamos a darle a este tema, ¿no? De estrés laboral en mi salud mental. Vamos a ver, Doc, ¿qué es el estrés laboral? Bueno, primeramente sí me gustaría definirte lo que es el estrés, ¿no? Okay. El estrés es una respuesta natural. O sea, el estrés, para empezar, es natural. Y es una respuesta ante una situación amenazante dentro del entorno o el ambiente o algo circundante. Okay. ¿No? Entonces, ese es el estrés justamente, ¿no? Lo quiero yo dar como que énfasis a esa parte porque es natural. Ok. Uh-huh. O sea, no es algo que esté como fuera de lo común, fuera de lo normal. Cualquier persona lo puede tener en su vida. Bueno, sí, desde luego, pero el detalle es que yo tengo una inhabilidad para poderlo enfrentar. Es decir, es como una pequeña crisis, ¿no? Desde tiempos antiquísimos, nuestros seres de hace muchos años estuvieron sometidos a situaciones de estrés, como a través, por ejemplo, de los animales, ¿no? Que tenían que defenderse. Claro. Hoy la situación es exactamente la misma, ¿no? O sea, el vivir con esta situación de estrés o algo que es pues natural, hoy lo estamos viviendo. Uh-huh. Ok, Doc. ¿Qué síntomas podemos presentar cuando tenemos estrés laboral? Bueno, primeramente me gustaría un poco acotar, antes de ahondar en esta parte, el estrés es una inhabilidad. Más bien, el no saberlo resolver, enfrentarlo, es una inhabilidad. Quiero decirte que también el estrés es una tensión, es una fuerza que ejerce sobre el sujeto. Es decir, lo podríamos categorizar como presión. O sea, estrés es igual a presión. ¿Qué significa? Que el individuo, el trabajador, no sabe resolver ciertas situaciones. Entonces, ¿qué manifestaciones podría empezar a tener? Puede tener hostilidad, ausentismo, llegadas tarde, no acatar ciertas órdenes, ¿no? Y esto tendría que ver el estrés dentro del trabajo o un estrés laboral. ¿A qué nos referiríamos? Que el trabajador, el sujeto, el individuo, se ve rebasado o se siente rebasado ante situaciones o justamente ante su trabajo. No sé si me esté dando a entender en esta parte. Es decir, que se siente incapaz de llevar a cabo sus actividades. Exactamente. Ok. ¿No? Entonces, ante situaciones nuevas que se le van a ir presentando, pues seguramente no las va a poder resolver o las va a querer resolver de diferente forma. Y independientemente de que él a lo mejor se siente incapaz, pero pues al final si está en ese puesto o en ese lugar es porque es considerado capaz para realizar esas actividades, ¿no? Pero a lo mejor su análisis, su autoanálisis le hace creer que en realidad no es así. Bueno, si lo estamos entendiendo, y yo sí quería también ser muy puntual en esta parte, obviamente es una inhabilidad, ¿no? Hay una idea nuclear central, el por qué se detona, pues, o no se resuelve el estrés o situaciones de presión. Es una idea de querer sentirme bien todo el tiempo. ¿Así? O sea, la idea nuclear de esta situación, cuando se presenta el estrés y no lo puedo resolver, ¿no? Es justamente eso. O sea, no quiero sentir malestar. Claro. Cuando se presenta una situación de presión, la voy a evadir y no quiero pasar de lo conocido a lo desconocido. No quiero entrar en esa incomodidad. Exactamente. ¿No? Quiero estar de lo seguro, no quiero pasar a lo inseguro. Si lo vemos desde un punto de vista como una tensión, la distensión, o sea, una situación de estrés que puedo o no resolver, si la resuelvo, ¿no? Voy a poder tener ciertos logros, ¿no? Pero si no la resuelvo, voy a estar ahí como digamos atorado en esa parte, ¿no? Okay. ¿A qué quiero llegar?
que quiero estar siempre en placer. No me quiero sentir presionado. Y esa inhabilidad viene pues desde muy tiempo atrás. O sea, desde chico no me crearon esa habilidad de soportar la presión. Ok. Uh-huh. ¿Cómo me puede afectar en mi vida cotidiana, Doc? Bueno, creo que realmente en esta parte, ya cuando me está afectando en lo laboral, es porque me estaba afectando desde antes también en mi vida cotidiana, ¿no? Sí, justamente, o sea, lo que te mencionaba, ¿no? Si tengo esa inhabilidad y no sé soportar la presión, uh-huh, desde luego ya traigo arrastrando un problema desde tiempo atrás, ¿no? Claro. Entonces, situaciones familiares dentro de lo cotidiano no las voy a poder resolver, ¿no? Y me encuentro en un ambiente laboral, que los ambientes laborales a veces son muy, pues, neuróticos, ¿no? Hostiles, hay mucha hostilidad, o le llaman ambientes tóxicos, ¿no? Entonces, no los voy a poder resolver. Entonces, ¿qué manifestaciones voy a tener, no? ¿O cómo me va a afectar mi vida cotidiana? Pues obviamente voy a estar irritable, ¿no? Puedo tener dolores de cabeza, manifestaciones también somáticas, que puede ser, bueno, somáticas podría ser ya después de estar expuesto a mucho estrés, okay, ¿no? Es decir, que puedo tener incluso enfermedades cardiovasculares, coronarias, depresión, ansiedad, ¿no? Y eso obviamente va a repercutir de manera física, conductual, mis relaciones interpersonales se van a ver afectadas, y justamente va a ser en la familia, a nivel individual, ¿no? Y en todos mis ámbitos se van a ver afectados por no poder resolver. Incluso en una situación de estrés prolongado, la persona, al no poder resolver esta situación, puede caer en alcoholismo e incluso drogadicción, ¿no? Porque va a buscar compensar ese malestar que tiene y no lo puede resolver, por no poder saber pasar esta crisis. Son pequeñas crisis. Uh-huh. Ok, al final creo que sí es muy importante esta parte del cuidado de nuestra salud mental a temprana edad, para que cuando ya estemos más grandes no tengamos como estas complejidades, ¿no?, en nuestra vida diaria. Sí, tiene que ver con las habilidades, ¿no?, psicosociales, psicoemocionales, ¿no? O sea, tiene que ver con toda esta parte de las habilidades, porque yo lo que en realidad tengo son mañas. Y se va a ver reflejado en el ámbito laboral, en todos mis ámbitos se va a ver reflejado, no únicamente en lo laboral, ¿no? O sea, una cosa es tener una habilidad y otra cosa es tener una maña, ¿no? Entonces, el pasar por una cuestión natural que es el estrés, me ayuda pues a resolver. Pero si no sé pasar por esta presión, lo que voy a tener es una inhabilidad. Y en vez de generar habilidades, lo que voy a generar son mañas. No es lo mismo habilidad que tener mañas. Okay. Y en el ámbito laboral, pues se ve constantemente reflejada las mañas. Las mañas, exactamente, ¿no? Incluso en la llegada tarde, ¿no? Claro. En los procesos de trabajo, ¿no? Que tendría que hacer, me brinco pasos, ¿no? O entrego un trabajo a medias. Entonces va a ver reflejado, pues, esta inhabilidad para enfrentar el estrés. Que insisto, y quiero ser nuevamente muy puntual, es natural. Y yo no quiero pasar por eso. Ok. Ajá. Como tal, esta parte del estrés laboral es reconocido como factor de riesgo en la NOM 035. Pero usted considera que debería de ser tomado en cuenta como enfermedad y no como un riesgo. Podríamos decir que si es como considerarlo como una enfermedad sería ya cuando las consecuencias del estrés se mantuvo de una manera crónica, es decir, por un tiempo muy prolongado. Okay. O sea, va a haber obviamente consecuencias físicas, ¿no? Incluso alteraciones en la personalidad o algún trastorno mental, ¿no? Pero para mí considerarlo como una enfermedad definitivamente no lo sería, más bien es una inhabilidad. Pero sí las organizaciones tendrían que ser muy atentos en estos factores. Es un factor de riesgo en el cual va a implicar baja de productividad en sus organizaciones, en sus empresas, ausentismo, hostilidad. O sea, se van a generar muchas situaciones, ¿no? Pero para mí yo no lo consideraría como una enfermedad. Sí es un factor de riesgo. Y si es un factor de riesgo, ¿qué tendría que hacerlo? Claro. Eliminarlo, ¿no?
pero aquí sería de ambas partes, tanto de las organizaciones como a nivel individual, personal, ¿no? Realmente usted recomendaría entonces que obviamente en las empresas se realizan cada determinado tiempo estudios. Dentro de esos estudios consideraría que sería oportuno realizar pruebas psicológicas para ver en qué estado se encuentra cada uno de sus colaboradores. Sí, definitivamente. Esto caería dentro del terreno de la psicología organizacional, Uh-huh. ¿no? Y el hacer intervenciones, el hacer evaluaciones, pues diagnósticos a sus trabajadores, desde luego que sería, digamos, una pequeña parte, porque debe de ser integral. Cuando me refiero a integral, tendría que ser tanto las organizaciones o empresas Uh-huh. como a nivel individual. Es decir, tanto la ambigüedad laboral que puede existir, ¿no? Los roles laborales, ¿no? El ambiente también de trabajo, ¿no? Si hay una responsabilidad social, ¿no? Para la atención también de este riesgo o del estrés, ¿no? Que el estrés es un riesgo. Entonces, tendría que ser integral, no nada más a nivel, digamos, hacer una pequeña evaluaciones, pues van a salir muchas situaciones. Claro. Pero, ¿a qué me refiero? A nivel personal. Pero si lo vemos en el ámbito laboral, tendría que ser, sería una pequeña solución de lo que tendría que ser integral, es decir, ambas partes. Sí, claro, una, digamos, como tipo terapia grupal para el equipo de trabajo, por así decirlo. Bueno, esa sería una pequeña parte. Dentro de este ámbito, tendría que ver más con el liderazgo, por ejemplo, ¿no? Cuando hablo de la ambigüedad laboral, es que no le asignan bien, por ejemplo, desde el liderazgo. Puede haber líderes que no faltan el respeto, que no delegan responsabilidades, Okay. ¿no? Que a los trabajadores o a ciertos trabajadores les mandan a hacer muchas cosas que no se define bien cuál es su actividad laboral, ¿no? Situaciones de estrés también, incluso, por ejemplo, cuando hay cambios de tecnología dentro de una empresa, ¿no? Sí. No, o sea, el pasar de una tecnología a la otra, el aprender nuevas tecnologías es un reto y una crisis que tendría que pasar tanto la organización, desde luego, y como su personal. Y algo que también me parece que es muy importante es la selección de su personal, ¿no? Con sus respectivas pruebas psicométricas. Sí, claro, ¿no? La selección de personal y las habilidades por cuál tiene que desempeñar o que quieren que desempeñe, ¿no? Si de alguna forma hay ciertos tipos de personalidad que no soportan el estrés, ¿no? O hay personas que tienen, se le llama la personalidad tipo A, que son adictos al trabajo. Los workaholics. O sea, que lo que pretenden, pues es evadir, ¿no? Es compensar. La persona, y regreso a esa parte, la persona que no tolera el estrés, lo que quiere es no pasar por esa incomodidad. Y lo que va a hacer compensar. Cuando hablábamos, me regreso un poco en esta parte de lo cotidiano, pues puede haber alcoholismo, drogadicción, ¿no? Y puede repercutir, desde luego, en toda la productividad de la empresa. De la empresa, claro. Sí, claro. Sí, por eso también dentro de las mismas estudios que les llevan normalmente en campañas de salud a las empresas, entra esta parte de las pruebas de antidoping y también de alcohol para determinar cómo están sus trabajadores, ¿no? Pero ahí sí sería más puntual la evaluación de la salud mental antes de que lleguen a ese punto, ¿no? Sí, desde luego, las campañas de salud es parte de quizás algunas empresas o muchas empresas que lo hacen con un objetivo, ¿no? Justamente evitar todos estos riesgos de estrés. Pero también, insisto, tendría que hacerse una revisión también, digamos, ya a nivel estructural, ¿no? Desde luego, sí funcionan las campañas de salud para hacer una evaluación psicológica para los trabajadores y los líderes y ver cuál de ellos a lo mejor está padeciendo ya alguna alteración, ¿no? Algo que pues ya puede incidir directamente dentro del trabajo, ¿no? El área laboral. Claro, sería un poco más práctico a lo mejor hacer una evaluación como tal de los jefes
y ya de ahí partir para con los colaboradores, ¿no? O sea, tener como una conciencia más específica de la salud mental de los líderes de cada área, para de ahí ver qué tanto están afectando también a sus colaboradores con el tipo de mentalidad que tienen, ¿no? Sí, y sería promover desde luego pues la salud mental, ¿no? Tanto de los líderes y justamente hacia abajo, ¿no? De los líderes y obviamente sus subordinados, ¿no? Los subordinados. Entonces, promover la salud mental. He visto empresas que sí son pues, muy responsables en esa parte, tienen una responsabilidad social muy grande y tienen incluso áreas de relajación, tienen lugares para hacer ejercicio, ¿no? Y tratan de hacer y tratan de cohesionar sus grupos de trabajo, ¿no? Okay. Entonces, quiero darle énfasis a esa parte que es de ambas partes, ¿no? O sea, la responsabilidad tanto de las organizaciones como a nivel individual, ¿no? Claro. Muy bien, Doc. Como tal, ¿qué síntomas considera usted que son nos podrían indicar que ya hay un estrés laboral? Unos foquitos. Bueno, uno de los primeros focos rojos, para mí sería la queja. La queja. O sea, entendiendo la queja de que en la queja está justamente la inhabilidad. De lo que más te quejas es de lo que más hace, ¿no? Y es como un mecanismo de defensa ante situaciones que no sé resolver, ¿no? O sea, voy a buscar justificaciones, voy a echar la culpa a mi compañero de trabajo, al jefe, ¿no? O viceversa, ¿no? Claro, todos tienen la culpa menos yo. Exactamente, ¿no? Entonces, una de los primeros síntomas que para mí, dentro de este ámbito, me he dado cuenta que lo principal es la queja, ¿no? Obviamente iba a haber también, pues, otro tipo de conductas, ¿no? Que puede ser ausentismo, llegadas tarde, irritabilidad constante, el no saber entablar comunicación, por ejemplo, con un líder y un subordinado, donde se va a generar una situación a lo mejor. Que llegan al conflicto, ¿no? En exactamente, ocasiones. ¿no? Okay. Pero va a haber, pues, manifestaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, o sea, son síntomas que se pueden ver muy, muy fácilmente, ¿no? En la conducta del trabajador. Insisto, con esto que te acabo de mencionar. ¿Qué enfermedades considera usted que podrían ser ocasionadas por estrés laboral? Desde luego, bueno, ya hablamos del alcoholismo y la drogadicción, pero también puede generar trastornos de personalidad, ¿no? Ese es a nivel psicológico, y a nivel somático puede haber, me he hecho un pasito para atrás, la depresión y desde luego la ansiedad. Son consecuencias de... Exactamente, ¿no? Que la depresión, bueno, tiene un concepto más profundo, ¿no? Pero tiene que ver justamente con eso, ¿no? La depresión podríamos decir que es el cúmulo de crisis negadas. Y si todo lo que te guardaste. Sí, y si estoy en estrés constante y donde se llega a una fase de agotamiento, desde luego el individuo pues va a padecer una depresión, ¿no? Ansiedad también, y enfermedades somáticas, insisto, como las de ya te mencioné, las coronarias, hipertensión, úlcera péptica, hasta situaciones, enfermedades crónicas, ¿no? Pues insomnio, ¿no? Insomnio. Y el insomnio pues también trae otras consecuencias, ¿no? Como claro. El sistema inmunológico se va a batir, pues, o sea, es una gama de enfermedades que se pueden generar tanto a nivel somático y desde luego a nivel psicológico y emocional. ¿Cómo podríamos diagnosticarlo? ¿Cuáles serían nuestros focos de atención para decir esta persona está sufriendo estrés laboral? Bueno, obviamente sí se requeriría de hacer una entrevista ya más profunda, ¿no? Pero con los pequeños síntomas que te acabo de mencionar, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen el trastorno de ansiedad. Sí. ¿No? O sea, llegan con la depresión, ¿no? O sea, pueden estar con ansiedad, pequeños episodios de ansiedad, o ya de una ansiedad
pues crónica, donde puedo tener incluso episodios de ansiedad, eso es algo muy fácil de saber que esta persona o trabajador o individuo está padeciendo por estrés. Por estrés. Pero son crisis. Pequeñas crisis. La inhibilidad, que tiene la persona para poder pasar esas crisis. Sí, soportar la presión, lidiar con ella. Exacto. Para poder avanzar. ¿No? Porque al final creo que si estás pasando por este tipo de situaciones de estrés, también son áreas de oportunidad para crecimiento. Exactamente, ¿no? De hecho, algo que es muy entendido, o bueno, yo lo entiendo así, que todas las crisis es la oportunidad que tengo para crecer. Entonces ya hablaríamos de tipos de estrés, ¿no? Hay un estrés como positivo, no negativo. Las personas que lo saben resolver, que lo enfrentan inmediatamente o movilizan toda su energía para ser creativos, pues van a tener un crecimiento, ¿no? Pero eso depende mucho también al nivel personal, de la estructura de la personalidad del individuo. Pero sí va a haber un crecimiento, es un reto. Y, por ejemplo, pongo un ejemplo de la tecnología. Tendría que aprender a lo mejor, no sé, Excel, algo nuevo en mi trabajo que no hacía, ¿no? Y va a ser para él un crecimiento, ¿no? Un logro, o sea, generarle logros al individuo. La presión es quitarle placer a las personas. Debe de entender. Entonces, si yo quiero estar siempre en placer, no lo voy a resolver. Entonces, las crisis es la oportunidad que tengo para crecer. Exactamente. Creo que la crisis que hubo más intensa últimamente fue cuando llegaron las computadoras y se empezaron a implementar en todas las áreas de trabajo, ¿no? Que ya en todo momento usabas computadoras, internet, ahora los teléfonos que tienen los grupos en WhatsApp y todo el tiempo está, pues, la empresa en contacto contigo, ¿no? Creo que antes, cuando salíamos de trabajar, nos podíamos desconectar todavía un poquito más. De ya salí, me desconecto de mi trabajo. Y ahora ya no, o sea, realmente en los grupos y en todo lo demás, sigues teniendo información del trabajo en casa, porque te siguen llegando mensajes. Sí, definitivamente la tecnología me parece que también ha sido un factor para generar estrés, pero me tengo que adaptar. Claro. Porque el estrés es eso, también el estado natural para poderme adaptar ante nuevas situaciones, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías, lo que ha surgido, ahora ya creo que me parece que en algunas empresas te piden incluso tu ubicación, ¿no? En tiempo real. Cuando llegan a sus trabajos. No, entonces, pues son las situaciones que yo tendría que adaptarme, ¿no? Hay empresas donde la reglamentación es excesiva, ¿no? Hay cámaras por todos lados, ¿no? Entonces, pero es algo que yo tendría que también saber lidiar con esa situación, ¿no? Y entender que me sienta como me sienta, lo tengo que hacer. O sea, el trabajar bajo presión y el pasar por esas situaciones son las que me van a ayudar a adaptarme a una nueva circunstancia o a una nueva situación. Si yo no sé lidiar con eso, pues voy a estar constantemente con una crisis negada, una crisis de estrés o el estrés negado, y desde luego pues va a detonar en depresión. Entonces me tengo que adaptar a las nuevas situaciones, a las nuevas tecnologías, a nuevos jefes, a la economía, ¿no? Situaciones familiares, ¿no? O sea, tendría que empezarme a adaptar a todas esas situaciones, ¿no? Tanto a reglas como a cambios. Así es, ¿no? Okay. Porque son al final reglas de las organizaciones que yo me tengo que ir adaptando a ellas. Sí, porque al final, si yo entré a trabajar a cierta empresa, pues al final cada una, independientemente de que sean del mismo giro, porque lo he visto con empresas químicas, por ejemplo, pero a lo mejor manejan químicos diferentes. Entonces ahí ya hay un cambio en la estructura de una empresa a otra, ¿no? Sí, o sea, y fíjate ahorita que mencionas eso, y estaba yo pasando por alto, el estrés puede tener estresores externos e internos, ¿no? Externos, justamente, luego te hablabas de los químicos. Exactamente, ¿no? Todo lo que, para evitar todos los riesgos, todo lo que se tendría que utilizar dentro de esa área, ¿no? Sí. Pero factores externos podrían ser como el calor, frío, ruido,
¿no? Y los factores internos podrían ser también, obviamente hablo de la personalidad y la capacidad que tiene el individuo para resolver o enfrentarse a un golpe de realidad que sería una pérdida, Claro. ¿no? Puede tener una pérdida también, ¿no? O sea, hay varias situaciones por las cuales el individuo podría estar pasando por estrés o esta presión. Ok, Doc. ¿Cómo podríamos prevenirlo? ¿Cómo podríamos darles consejos a todos los que nos están viendo? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo podemos evitar llegar a ese estado bueno, no evitar, ¿cómo saber manejar ese estado de crisis? Ok, justamente es lo que me parece que lo entendiste muy bien, porque no se puede evitar. Evitar sería prolongar. Tiene 3 estadios el estrés, ¿no? Que es la alerta, la resistencia y el agotamiento, ¿no? Evitarlo sería no resolverlo. Entonces tendría que enfrentarlo, ¿no? Enfrentar situaciones, retos nuevos, ¿no? Saber, y esa parte que te mencioné, que sienta como me sienta, lo tengo que hacer, ¿no? A veces se tiene la idea, ¿no? De que tienes que hacer lo que te apasiona o hacer lo que te gusta, ¿no? Y por hacer lo que te gusta estás brincando de trabajo en trabajo, o sea, ¿sí me doy a entender? Sí, claro. Entonces, no es evitar el estrés, es saberlo enfrentar. Obviamente, si este estrés es muy agudo y puede incluso dentro de su vida cotidiana del sujeto, obviamente, pues la primera, inevitablemente, como psicólogo, tendría que asistir a una terapia, ¿no? Claro. Y puede utilizar también sus propios recursos, que podrían ser actividad física, desde luego, alimentación, buena alimentación, una alimentación saludable, promover el sueño, desde luego, y incluso pues reiki, yoga, ¿no? O sea, podría encontrar mi modo zen para estar en mejor concentración. Exactamente, ¿no? Pero sí tendríamos, yo la verdad es que sí invitaría a tu público, ¿no? A que sí hicieran una revisión asistieran pues a un terapeuta o un psicólogo, ¿no? Claro. Porque, insisto, es como una inhabilidad, ¿no? De no saber pues cómo enfrentarla, ¿no? Entonces a veces, y yo creo que muchas veces necesitamos de alguien que nos ayude para poderlo resolver, ¿no? Y como somos de diferentes estructuras de personalidad, pues sí es muy, como digamos, personalizado, ¿no? Sí, porque hay muchos casos en los que también comentan como de yo sé resolver mis problemas, pero ahorita como lo está exponiendo de esta forma, creo que nosotros resolvemos nuestros problemas de la manera en la que creemos correcta y al final terminamos deformando las cosas como deberían de ser y luego nos termina afectando más, ¿no? De lo que nos ayuda. Sí, ahí, mira, por ejemplo, una persona que no puede esperarse ni el semáforo rojo, ¿no? Estamos hablando que tiene una inhabilidad, o sea, ni eso puede hacer, esperarse el semáforo rojo. ¿Y cuántas personas son desesperados, ¿no? O sea, no se pueden adaptar a ciertas reglas, ¿no? Pero entonces ahí hay un problema, ¿no? O sea, con pequeñas cosas tan sencillas se puede dar uno cuenta, y de mí mismo, que es lo principal, ¿no? O sea, si soy de los que no me puedo esperar un semáforo rojo porque ya se me hizo tarde y voy a ir mentando maracas y haciendo cuanta cosa dentro del tráfico, bueno, pues ahí hay un problema, ¿no? Claro. Doc, se nos está acabando el tiempo, pero sería un placer volverlo a tener nuevamente aquí en otro episodio. Por favor, chicos, síganos en nuestras redes sociales, déjenos sus preguntas y dudas en redes sociales de igual forma para que podamos traer nuevamente al licenciado Daniel y poder resolver todos esos temas que quedaron pendientes en esta ocasión. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación, Marisol.